Al mañana de natación de muelle, nos dividieron en 4 grupos. Grupo A, los nadadores avanzados. Grupo B, los nadadores intermedios. Grupo C eran los intermedios, pero también eran más pequeños, como 11 al 13 de edad. Y el último grupo D, los más pequeños de todos, era un grupo de jóvenes como 6 a 8 años. Entonces Liz y yo decidimos a nadar entre grupos C y D. Entonces empecé muy bien, pero luego a mitad del camino de la nadar, empecé a entrar en pánico. El traje estaba apretado, poquito. La agua hacía muy frío y también la clima. Entonces, yo me acuerdo, comencé a hiperventilar. Y cuando está nadando en una playa, en la mar, que es peligro, es muy difícil para nadar. Entonces, este terrible pensamiento cruzó mi mente. Esta fue la cosa más tonta que he decidido hacer. ¿Sí entiende? ¿Por qué yo hice esto? En la mitad. Estaba derrotado. ¿Quién sabía dónde está mi esposa? Nadando en la playa. Y estaba completamente desanimado. Hay problemas en nuestras vidas, amén. Ese es un metáforo. Las personas, nosotros pueden acostumbrarse a tantas las rutinas diarias de la vida, como a negocios usual, como que es más fácil para bajar la guardia, como yo empezó desde natación. Es siempre fácil para olvidar qué peligro es este mar. Y es muy fácil para empezar a estar desanimado. Muy fácil. Por ejemplo, hay ejemplos. ¿Alguien que ustedes conocen una persona que no tiene empleo o es desempleo ahorita? Yo conozco una en mi familia. Gastos. Es mucha presión. Falta de vivienda. Homelessness en inglés. Problemas de pareja. Problemas escolares. Yo tengo un nieto que es 12 años. Y ahorita hay muchos problemas de calificaciones. Es muy inteligente, pero hay otro problema. Si está inteligente en middle school, ¿qué pasa? Hay bullies. Problemas escolares. Political. Crisis mundial. Nosotros entramos en 2020, empezar la coronavirus. Crisis mundial. Y enfermedad. Hay personas en esta iglesia que está un poquito enferma. En este año, yo no quiero decir mucho que mi mamá se murió. Esas cosas es muy fácil para empezar o venir aquí desanimado. Y yo no sé su condición ahorita, pero yo creo que algunos vengan a la iglesia desanimado. Y yo no quiero que ustedes salen desanimados. Yo quiero, o nosotros líderes queremos que ustedes salen animados. Amén. About asuntos de la iglesia. Nosotros pensamos hay problemas afuera, pero también entre la iglesia, y hay problemas también dentro de la iglesia. Finanzas. Nosotros tenemos una ofrenda
Yo soy una persona que siempre estoy preocupado por la ofrenda porque tenemos muchos gastos también. Estilos de adoración, y yo puse mis notas, yo no quiero decir más de pero tú entiendes, hay diferentes estilos. Diferencias en culturas. Yo predico aquí normalmente en inglés. En mis bromas, pared es la frontera. Hay diferencias de cultura. ¿Se entiende problemas doctrinales? Es entre la iglesia. Y piensa que nosotros, es un tiempo para descansar, para motivar nosotros, para estar animados. Y entre hay problemas también poquito. Ten paciencia, hermanos. ¿Okay? Es una definición de desánimo. Pérdida de confianza o entusiasmo. Desánimo. Pero cuando yo leí en la internet, también una parte que dice, ¿qué es en la Biblia? ¿Qué es la definición de animado? ¿Qué es resulta que cuando una persona es desanimado, si ustedes buscan a Dios o Cristo? Aunque que el desánimo es una forma de ataque de Satán, Dios puede redimir cualquier circunstancia desalentadora y traer bendiciones a una persona que está desanimado mientras, es importante, mientras que esa persona busca a Dios para ayuda. Amén. Como yo empezó mi natación, cuando estaba en la mitad, yo pensé que yo era solo. Y yo era incorrecto. Hay un montón de personas que están nadando conmigo. ¿Se entiende? Como en la iglesia, con nosotros. El mayor beneficio de sufrir en un momento de desánimo es que confirma nuestra necesidad a Jesús. Yo puse a Dios, pero yo siempre necesito a Jesús porque Jesús es nuestro Señor. Amén. Ahora que tenemos esta idea puesta en nuestra mente o en corazón, regresamos a un tiempo en las Escrituras para ver cómo Pedro, el apóstol, abordó una situación similar. Este es nomás un versículo que introduce el tema en 1 de Pedro, la primera carta, o el primer capítulo. Mira aquí dice, estos han venido, sus sufrimientos, su desánimo, para que vuestra fe, que vale más que oro, su fe que vale más que oro, que perece aunque que sea refinada por el fuego, o mar, en mi caso, sea probada genuinamente y resulta en la alabanza, la gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Y yo puse en mis notas en su vida. Amén, en nuestras vidas. Para pasar el desánimo, el ánimo, hay que entender las circunstancias de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿En por qué él escribió la carta de Primera de Pedro? Primero vamos a empezar con la carta de Primera de Pedro. Pedro escribió la carta a las iglesias en Asia Menor, ¿es correcto? Asia Menor, que abordaba problemas similares de nosotros. Ellos también se sentían desanimados y sin esperanza. Estas iglesias y los cristianos gentiles enfrentaron hostilidades y persecución religiosa e incluso acoso, ¿es correcto? Pedro le dije que esta dificultad, una vez más, Pedro le dije que esta dificultad les permita tener una fe más profunda en Dios.
Haz esto, la fe viene, la esperanza y la libertad que Dios prometa a su pueblo, que es nosotros. Pedro animó a la iglesia a mantener su fe, hermanos y hermanas. Y no solo Dios nos libraría, porque también enfatizó la libertad que viene solo por la fe y la esperanza. Pedro incluso ayudó a la historia de Éxodo en este texto, 1 de Pedro 1:13. Esa es la carta de Pedro. ¿Quién era Pedro? Mire esta foto, es una serie en inglés que se llama The Chosen. En este es el actor que representa a Pedro. Era un hombre de acción. Era un hombre irritable, siempre enojan rápido. Algunos de nosotros tienen este tipo de, temper. Era un hombre capaz de un gran ira. Recuerda en Getsemaní que pasó, le cortó la oreja de Malquías. Negó a Jesús 3 veces. Jesús lo reprendió y incluso a Pablo en Gálatas capítulo 2:11. Ese es mi sermón en inglés hoy. Viviendo en Roma, mira en la última parte de la carta 5:13 dice, no usa la palabra Roma, usa la palabra Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque este país estaba completamente en contra de ¿qué? De todas las cosas de Dios. Amén. Es como nosotros aquí, yo creo, en el mundo o en Estados Unidos. Viviendo en Roma, sentimos asustados y el apóstol Pablo acaba de ser ejecutado o estaba al punto de morir, y también Pedro también estaba cerca de la muerte. Cuando usted lee esta carta, creo que la carta fue una carta escrita a sí mismo. ¿Sí entiendes? Mira, este es el primer versículo en capítulo 1, versículo 13. ¿Qué es mi mensaje que yo quiero que tú sale hoy? Tenga esperanza. Ponga esperanza. Ese es el mensaje de este apóstol Pedro, escribió para la iglesia. Por lo tanto, con mentes que están alertas y completamente sobrias, ponga su esperanza en la gracia que os atraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ya sé, yo no uso la Reina Valera en esta escrituras porque es difícil para pronunciar algunas palabras. Con mentes que están alertas. ¿Ok? Recuerda Cuando ustedes empezar una natación de una muela, necesita estar alerta y preparada. Amén. Esta es una foto o una caricatura de la correcta Biblia que representa este versículo. Por lo tanto, con mentes que están alertas y completamente sobrias, ponga su esperanza, y yo puso en Cristo. La palabra dice en la gracia de Cristo, pero realmente es en Cristo. Y mira estos símbolos, yo quiero poner mira, ese es el versículo de la Reina Valera. Este es la NIV, ese es Reina Valera. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Dónde salió este metáfora?
Este metáfora, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, vino de Éxodo 12:11. Yo quiero leerlo en mis notas. Yo voy a mencionarlo. Ceñid los lomos es una ilusión de Éxodo 12:11, que dice, y lo comeréis así. Está diciéndole la Pascua, la primera Pascua. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Mira exactamente la misma palabra, ceñid los lomos. Yo creo Pedro está recordando la Biblia o las enseñanzas de Cristo con él. Y él recordó esta historia que pasó en Egipto. Para los gentiles es profundo, porque nosotros estamos parte de una cosa que es más grande de esta iglesia. Amén. Ceñid los lomos, una ilusión de 12:11, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro borde en vuestra mano, comeréis apresuradamente, es la Pascua. Preparan. Nomás un pensamiento, y yo no puse eso en mis notas. ¿Cuántos años los hebreos estaban en Egipto? 430 años. Su imagen esta noche, cuando él escribió estas palabras, comeréis así vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, sea preparado, con su mente alerta. Yo creo que estaba pensando, estaba aquí 430 años, en va a pasar esta noche. Por eso yo puso nosotros, es muy fácil para nosotros, recuerda ese punto, acostumbrarse tanto a las rutinas diarias de la vida o como negocios usual. Nosotros algunos bajan nuestra guardia. Amén. Por eso yo dije, Pablo no quiere que la iglesia piense en esta manera. Y yo no quiero que ustedes piensen en esta manera, porque nosotros sabemos la batalla es con el diablo. Y esta palabra, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, también está en capítulo 5, versículo 8. Yo no tengo en estas notas, pero yo predico hace 2 semanas en inglés. Y mira el versículo 8 en 1 de Pedro. Sed sobrios. Es casi la misma frase. Sed sobrios. Y velad, porque vuestro adversario al diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí entiendes? Eso es la misma. Sea preparado. Diario. Es mi primer punto. Espera en Cristo. Un momento, mi punto es este. Mira, esa frase es una frase en capítulo 1:13. Pero cuando Pablo explicó un poquito más cómo puede hacer listo, cómo puede ser alertas, él explicó en palabras interesantes. En esas las palabras, para introducir esta frase en 14 y 14 y 15, yo quiero leer transición. No y sino y pero es una patrón. Es una patrón. Personas que predican, mira este patrón. Yo puse un montón de versículos en esta carta. Como Moisés dio instrucciones específicas para la Pascua, Pedro hizo lo mismo para la iglesia, nosotros. Pero las instrucciones que Pedro da comienzan
con una declaración negativa, no, que se convierta a una declaración positiva. Ánimo, hermanos. Desánimo a ánimo. Positiva representa por el patrón no y sino, o no y pero. Mira en versículo 14. Como hijos obedientes. A mí me gusta esta frase. Como hijos obedientes. No hijos rebeldes. Está hablando con adultos en la iglesia. Con hijos inocentes. Obedientes. No os conformaréis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En esa es la patrón. Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. En este patrón es mencionada en toda la Escritura, en toda esta carta, como 10 veces. Nomás yo quiero leer uno de mis favoritos. Miren el capítulo 5. Versículo 2, 5:2 en primera carta de Pedro, porque usa esta frase, este patrón, 3 veces en un versículo o 2 versículos. Está hablando con pastores o ancianos de la iglesia, o líderes. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios, porque que está entre vosotros, cuando de ella, y mira dice, cuidando de ella, en ese es la patrón, no por fuerza, ¿qué es la segunda parte de la frase? Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como tenidos señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y nomás yo quiero mirar de este patrón, estas declaraciones son una medida de progreso de uno. Es como cuando usted nada alrededor de una muela, las columnas de la muela también no son los. Si usted mira aquí, sí puede mirar su progreso. Si no está en pánico, ¿ok? So, aquí es donde entra la santidad. Tú sabes que es una moneda. En una moneda, en un lado tiene, dice heads, en otros águilas, right? Okay. El otro lado de una moneda es esperanza. Si usted flip it, en esa palabra, it goes the other side, es santidad. Ese que Pedro está diciendo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino así como el que os llamó es santo. Mira, dice, sed santos. También vosotros santos. En todo vuestra, mira, dice, manera de vivir. So, para completar esta transformación, para seguir nadando, o cambiar a desánimo a ánimo, uno debe ver la esperanza de la santidad del cristiano como 2 caras de una misma manera. ¿Y tú sabes dónde yo agarró esa idea? Con Cristo. Yo quiero leer la escritura primero. Yo creo Pedro está recordando una enseñanza de Cristo. Pero nomás él usa 2 o 3, una frase diferente o palabras diferentes. Él usa, ponga su esperanza y santidad. Sed santos. Cristo una vez en capítulo 12 de Marcos, yo quiero leerlo. Un fariseo
Cuando una fariseo le preguntó a Jesús cuál es el mayor mandamiento, Jesús respondió con estas palabras. Realmente él dice, ponga su esperanza en Dios, pero en diferentes palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y a mí me gustó la segunda. Esta es la santidad. El otro lado de la moneda es este. Y la segunda es semejante. And the second es muy importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo puse aquí, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino así aquel que os llama santos, sed también santos. Y mira, dice aquí, en todo vuestra, y no le dije delante de Dios, en manera de vivir. Ese es un punto importante. Los gentiles no eran judíos. Y es muy difícil para ellos, yo creo en Dios, pero no practica en su vida. Amén. Es la batalla de nosotros. Mira estas 5 diferentes áreas en nuestras vidas que nosotros necesitamos practicar la santidad también. Citas, matrimonio, comunidad, la manera de nosotros evangelizar y refleja la imagen de Dios en esta comunidad de Santa Paula o Oxnard o en sus casas. Y puso hogar y trabajo. El aspecto vertical es la santidad, es importante, pero igual importante es el aspecto horizontal. ¿Sí entienden? Vamos a leer esta escritura una vez más. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traía cuando Jesucristo se manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como Él que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En esta frase vino de Levítico 19, 18. Léelo si quiere. El versículo 2 exactamente es la frase, pero tú lees ese capítulo, él aplica en ese donde salió. La segunda es semejante, ama a su prójimo como a ti mismo. Ese vino de Levítico 19, 18. ¿Qué hace que un nadador su fuerza por llegar a la orilla? 4 cosas deben suceder para pasar del desánimo al ánimo. 1, ser alerta, be alert. Para seguir nadando, una debe estar alerta espiritual para las rutinas diarias de la vida. Por lo tanto, con mentes que están alertas y completamente sobrias. Y recuerda esta persona, Ruth, un tiburón. Ese representa a Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Espera en Jesús es mi segundo punto. Para seguir nadando hay que poner la esperanza en Jesús. Solamente es este. Ama a tu Dios con toda su alma. Y también la segunda es ama a su ama a tu hermano como a ti mismo, que más o menos. Okay. Por lo tanto, con mentes que están alertas, completamente sobrias, ponga su esperanza en Cristo, en la gracia de Jesucristo. La tercera era mi falta.
No mires atrás. Y yo dicen, era mi falta cuando yo empecé a nadar la natación de la muela. Tú sabes que yo quiero terminar esa historia y yo no puse eso en mis notas. So, en la mitad de esta natación, Liz salió rápido. Y hay más que 200 personas nadando. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a hiperventilar, yo decidí para regresar. En la mitad de la natación. Y yo, en mi corazón, en mi mente, yo decidí, yo no importa qué dicen las personas. Pero lo que pasó cuando yo regresó, y ahí vino, ahí se was coming, grupo D, los más chiquillos. Y yo estaba nadando como aquí, yo no quiero golpear con ellos. Y yo miro una joven como yo creo 6 años. En la mitad, él está nadando como un perrito. Y se llama dog pen. Y yo pensé, I don't know say la palabra, how's he going to make it? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser este joven? Y yo soy un adulto. Si yo miro a él y dice, hey, sígame. Y yo cambió y yo regresó para continuar. Pero el problema, yo estaba hiperventilando. Entonces, para calmar, yo empecé a nadar en mi espalda. Y cuando yo estaba nadando en mi espalda, yo miró muy en el cielo, mi hijo, Daniel, y mi nieto. Papá, sí se puede. Bueno, mi punto es este. Yo diciendo a ustedes, sí se puede. Seguir adelante. Amén. Y el último punto es espejo la santidad. Para seguir nadando, una debe reflejar la santidad de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, solo sigo nadando. Amén. Así es. Si quieres ser cristiano, ese es el tiempo para poner en su corazón. Y tenemos agua allá para bautizar ustedes, pero Dios te bendiga y gracias. Dios te bendiga, hermanos. Póngase de pie cuando nosotros cantamos el himno de invitación.